Y parece que este mito pues está ahora muy vigente. Me refiero al de la identificación del rojo con el delincuente, ¿no? De hecho, nuestra querida Esperancita Aguirre o el ministro del Interior pues han asumido esos conceptos como sinónimos cuando criminalizan a los manifestantes del otro día, del 1 de mayo, o los del 15M, o del resto de protestas que se vienen sucediendo desde hace meses, ¿no? O ese vocabulario ahora de la ultraderecha, ¿no? De la algarada, perroflautas, sindicalistas, etcétera, etcétera, con una connotación claramente peyorativa, ¿no? Bien, pues esa afirmación de la violencia republicana de izquierda como si fuera la única existente en tiempos de la República y de la guerra, pues ha sido analizada y examinada con gran detalle en el capítulo que han escrito Francisco Espinosa y José Luis Ledesma, y además me consta que Paco Espinosa ha dado aquí varias conferencias en las que ha ofrecido cifras comparativas de la violencia republicana y de la violencia franquista, y sinceramente pues esta última queda bastante mal parada, ¿no? Otra falsedad, otro mito, es el que afirma que Franco pues, nos salvó de entrar en la guerra mundial. También le debemos a él habernos salvado, ¿no? De ese conflicto, y esa es una falacia que ha sido contrarrestada en el diccionario por Enrique Moradiellos y por Carlos Collado. O, por ejemplo, el mito de la unidad de la derecha, que ha quedado absolutamente neutralizado en los capítulos de Fernán Gallego, Glicerio Sánchez Recio y Joan María Tomás, ¿no? Donde ellos demuestran cuáles eran las contradicciones internas entre monárquicos, carlistas, falangistas, militares, y cuáles fueron esas luchas internas por el poder y qué cesiones tuvieron que hacer si es que quería sobrevivir en un entorno en el que Franco hacía y deshacía con tal de mantenerse en el poder. Y por supuesto, qué decir del mito del desarrollismo español, otro mito bastante extendido, según el cual pues, es esa idea de que en la década de los años 60, pues casi milagrosamente y gracias al caudillo de España, pues el país se modernizó y creció, cuando todos sabemos que fue un desarrollismo desigual, que no trajo consigo la modernización política del país hasta muchos años después de que Franco muriera, y que además ese desarrollismo fue consecuencia de la llegada de las remesas de los emigrantes económicos de la década de los 50 y los 60 y de los ingresos derivados del turismo. Así que las razones profundas de ese desarrollismo, su proceso y también sus características, pues han sido desmontados en los ensayos que ha escrito Ángel Viñas y Antonio Lorza. Yo creo que pese a que asusta por su grosor, el libro se lee con facilidad, porque el coordinador nos insistió una y otra vez a que hiciéramos el favor de escribir estos ensayos pues, con claridad, evidentemente pues, con el vocabulario necesario, pero la idea era que los contenidos pudieran ser entendidos, o sea, transmitidos al público y entendidos de una manera que efectivamente pues, pudiera calar en la opinión pública y sobre todo que diera pautas concretas o claves claras para que los ciudadanos pues, puedan conocer pues, cuál es la historia real, ¿no? Yo creo que es una obra que, si me permiten, les sugiero que la lean desde sus propias dudas, es decir, invita a que cuando uno está pensando en estas cosas y se plantea pues, cómo respondió el ejército, y qué hizo los ciudadanos, y qué papel tuvieron los comunistas aquí, es verdad esto de Negrín, de los tal, pues desde esas preguntas yo creo que perfectamente se puede uno sumergir en la lectura, porque, repito, al ser unidades individuales, pues son independientes y facilita ese tipo de lectura, ¿no? Abordarlo de esa manera. Sin embargo, no es una obra fácil, es de fácil lectura, pero no es una obra fácil, porque los temas son polémicos, muchos de ellos son francamente duros, como es dura la historia que retrata en sus páginas, y desde luego quienes se acerquen a él con la idea de confirmar una actitud impoluta por parte de la República, pues se equivocan, porque en algunos ensayos pues, se han agarrado evidentemente las grandezas, pero también los errores de las políticas republicanas, han exhibido problemas que no han sido resueltos y que algunos de ellos pues, condujeron a ese terrible final franquista. Y eso es así porque se ha actuado, ¿no? Con profesionalidad y con rigor, porque se han ido incorporando al relato pues, las últimas investigaciones que se han hecho sobre cada uno de los temas. Yo creo que tal vez donde se puede
se pueda observar esa diferencia de la actitud profesional entre unos historiadores y otros, ¿no? En lo que ha dicho antes al principio en la presentación, ¿no? Cada uno se queda con la historia que quiere, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia, ¿no? Bien, pues yo creo que donde se puede mejor observar esa diferencia precisamente es en el bloque de los grandes actores, ¿no? Donde figuran las biografías de los grandes protagonistas, y yo creo que es precisamente la descripción y en el análisis de los hechos biográficos que hace el diccionario de la Real Academia, pues es donde se puede observar con claridad la voluntad de, digamos, de tergiversación y de desprecio de algunos de estos líderes frente al ensalzamiento de otros líderes que realmente pues poco tienen de excelsos. Hasta el punto de que efectivamente este último fin de semana los medios de comunicación nos han anunciado que el diccionario de la Real Academia de la Historia va a ser modificado en alguna de sus biografías para restañar un poco esos grandes errores, ¿no? Yo creo que esto es un absoluto despropósito y yo me pregunto quién va a pagar esa nueva versión de las biografías, no lo sé. ¿Qué van a hacer con los responsables que en su día las aprobaron? No lo sé, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de haberlas aprobado? No lo sé. Y desde luego no quiero imaginarme el papel de esos historiadores a quienes les van a rectificar sus biografías, en qué grado de fiabilidad y de credibilidad quedan sus obras. Claro, que te rectifiquen de esa manera, diciendo que donde dijiste dijo, hay que decir Diego, aunque ahora ya estamos muy acostumbrados con el gobierno del PP, pero no sé si realmente qué credibilidad van a tener la obra ahora de esos historiadores a quienes les van a rectificar esas versiones. O sea, es un despropósito de principio a fin, por donde lo quiera que vean. Yo creo que desde mi punto de vista se unen dos elementos, ¿no? Que conducen a la escritura de una historia poco fiable, y no solo en el diccionario biográfico de la Real Academia de Historia. Si solamente tuviéramos el problema ahí, bueno, lo tendríamos focalizado y sabríamos que está ahí, ¿no? Sabríamos que está ahí. Pero el problema es que no está solo ahí, ¿no? Sino que hay muchos libros neofranquistas en las librerías, y yo creo que esos dos elementos son los siguientes. Yo, por un lado, desde mi punto de vista, la ideología. Hay historiadores, hay periodistas, hay divulgadores que les puede la ideología ultraconservadora, no pueden disimularlo, no pueden, es más que ello. Yo creo que esto les impide ver el carácter de la dictadura franquista, el perfil totalitario de su principal hacedor y el carácter antidemocrático, que es una cosa absolutamente indiscutible durante la larga duración de la dictadura. Da igual que en determinados años no haya habido tanta represión, tanta persecución, o da igual que en determinados años haya habido crecimiento y desarrollo. Tiene un carácter absolutamente antidemocrático, y parece mentira que todavía estos no sean capaces de decirlo así. Ya ni siquiera yo creo que podemos exigirles que digan dictadura, totalitarismo, autoritarismo, pero simplemente calificarlo de antidemocrático, si esto es una cosa, bueno, que es que hasta los niños pequeños saben cuál es la diferencia entre una democracia y una cosa que no es democrática. Ni siquiera esos son capaces de reconocerlo, ¿no?